Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora, buenas noches. Sí, doctora, buenas noches. Ya no se van a conectar más, así que vamos a comenzar con la clase para no terminar tan noche. Vamos a hablar de infección puerperal en cuanto a la morbimortalidad materna. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades reporta la proporción de muertes maternas en Estados Unidos de sepsis del 12.7%, que es similar a la de hemorragia materna y a los trastornos hipertensivos. Del 63 al 73 de las muertes maternas por sepsis son prevenibles. Y cada muerte materna hubo 50 mujeres con sepsis y embarazo que tuvieron complicaciones graves. Vaya, si ustedes se fijan, ustedes dicen, bueno, sí, o sea, son las tres primeras causas de muerte, y sepsis o infecciones, hemorragias obstétricas y trastornos hipertensivos del embarazo de cualquier mujer embarazada. Pero si ustedes se fijan, en cuanto a la sepsis, la hemorragia y los trastornos hipertensivos, la menos común es la infección puerperal o la infección en pacientes embarazadas. Y sin embargo, a pesar de eso, es la más mortal. Entonces sí hay que tener un tanto de cuidado con eso. En El Salvador, estas son las gráficas del 2022, hubieron 15, 17 muertes maternas, de las cuales 6 fueron por trastornos hipertensivos, hemorragia postparto fueron 5 y 4 fueron por sepsis, 2 fueron por otras causas, probablemente alguna enfermedad crónica, cardiopatía o nefropatías. Pero sin embargo, ustedes miran, o sea, los trastornos hipertensivos son el pan de cada día, casi que un día sí, un día no se activan en el hospital y así han de ser en todos los hospitales de El Salvador. Y aún así solo hubieron 6 muertes maternas. De hemorragia postpartos también es un poco más común que la sepsis, y la sepsis, pues en tercer lugar, a pesar de ser menos común, pues es una de las más mortales y por lo mismo hay que tenerle cuidado. ¿Qué es una infección? Es una invasión del tejido normalmente estéril por organismos que resultan de una patología infecciosa. Y una bacteremia es la presencia de la bacteria viable en la sangre. Sí, son diferentes porque la infección se refiere a un lugar u órgano localizado que normalmente es estéril, pero hay algo, un patógeno en ese momento. Y una bacteremia estamos hablando de una sepsis, es cuando ya no solo hay una infección localizada, sino que hay una infección sistémica. Según la OMS, define una sepsis materna como una condición que amenaza la vida con disfunción de órganos que ocurre durante el embarazo, parto, puerperio hasta los 42 días y posaborto. Con esto tienen que tener especial cuidado, porque si ustedes se van a la literatura, Williams dice que el puerperio, o sea, la mujer se recupera después de un parto o de un embarazo, puede ser un aborto de 20 semanas, igual se recupera de un embarazo hasta 2 años después de haber presentado el evento obstétrico, ¿verdad? Entonces, según la OMS lo define como hasta los 42 días de puerperio, pero en El Salvador, según los lineamientos, es hasta el primer año postparto. Entonces, si ustedes ven a una embarazada, bueno, a una puérpera que está séptica y que probablemente tenga que 3 meses de haber tenido su bebé, igual tenganle cuidado. Obviamente no se maneja en sí como una puérpera, pero todo lo que hagan lo con cuidado, porque si el día de mañana la paciente llega a fallecer porque se pone grave y todo, ténganlo por seguro que va a ser un cuadro auditado. En cuanto a la fisiopatología de la sepsis, hay cambios inmunológicos debido al embarazo que permiten la tolerancia de la madre ante los antígenos fetales. Como ustedes recuerdan, la fisiopatología del embarazo, el sistema inmune se baja a todo lo que puede que sea compatible con la vida de la madre para poder aceptar algo externo, porque quieras o no, el feto no es parte de la madre, sino que es un agente externo. Entonces el sistema inmune tiene que bajarse lo más que puede para que esto sea compatible. Esto se vuelve más susceptible a infecciones severas de origen bacteriano, fúngico y virales.
En la sepsis existe un desbalance entre los factores proinflamatorios y los antiinflamatorios. Los factores proinflamatorios se activan en respuesta a endotoxinas y el ADN de las bacterias, ¿sí? Cuando comienza, como hay un desbalance, cuando comienza la bacteria a poblar, los factores proinflamatorios comienzan a aumentar y la balanza se vuelve más para al lado de ellos. Los proinflamatorios ocasionan cambios lejos del sitio de la infección. No son localizados, sino que son sistémicos. Vaya, en cuanto a la fisiopatología de la sepsis, por medio de las bacterias, ya sea endotoxina, peptidoglicanos, de cualquier bacteria u hongos, estos activan los elementos proinflamatorios que conllevan a la producción de citocinas. Activan los neutrófilos, por eso se elevan los neutrófilos en una infección, activan el sistema de complemento y la cascada de coagulación. Por eso las pacientes que tienen infección o una sepsis están predispuestas a complicarse con una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Todo esto que vimos, la activación de los neutrófilos por la producción de las citocinas, el sistema inmune y la cascada de la coagulación, va a causar una disfunción multiorgánica y una respuesta desequilibrada de todo el organismo. Por eso es que, bueno, ya vamos a ver más adelante, que se va a evidenciar en los exámenes de laboratorio. Vaya, la hipótesis que exploramos, consideramos que la sepsis como síndrome caracterizado por un estado procoagulante, proinflamatorio y antifibrinolítico. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una mayor coagulación debido a la inflamación, porque las células del cuerpo se van a estar defendiendo, y va a haber antifibrinolítico que va a hacer que se evite que haya tanta coagulación. Hay un desequilibrio en la cascada de coagulación completa. Múltiples estirpes de células con potencial inflamatorio incluyen monocitos, macrófagos, neutrófilos y en el endotelio vascular. Estas liberan citocinas de diversos tipos, como la interleucina 1, que es una de las principales que actúan en la fisiopatología de la sepsis. Interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y otros medidores inflamatorios, que ya vimos que también está la interleucina 2, los macrófagos y otras demás células. Vaya, así como hacerlo como más reducido para que se entienda un poquito mejor, la infección causa un daño al endotelio. Hay una expresión de los factores tisulares que comienzan a secretar factores de la coagulación y las interleucinas, los factores de necrosis tumoral alfa, y esta activación y esto produce una activación extrínseca de la coagulación, genera trombina y fibrina, y hay depósitos en la microcirculación. Esto produce una microtrombosis que se va a traducir a una isquemia de reperfusión y a una disfunción orgánica del 40%, ¿sí? Cuando hay una sepsis, hay un daño al endotelio, ¿sí? Y a toda la cascada de coagulación. Por eso sus efectos son tan graves y no son tan fáciles de tratar, por el hecho de que en el momento que ya hay una disfunción multiorgánica, lo único, por el mecanismo de acción y por la causa, lo único que lo puede revertir son antibióticos, pero como todos sabemos, los antibióticos pues no son inmediatos y no van a matar a todas las bacterias que tiene la paciente en todo su torrente sanguíneo, que en cuestión de segundos, ¿sí? No, así como, por ejemplo, la hemorragia postparto, si ustedes transfunden una unidad, pues ya lo que ella está perdiendo en sangre, ustedes se lo están reponiendo, en cuestión de una hora, en algunas 30 minutos, pero el efecto del antibiótico no es tan rápido, ¿sí? Los factores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, pueden ocasionar, pues como ustedes saben, mecanismo de acción del cuerpo: fiebre, hipotensión, activación de la fibrinolisis y coagulación, leucocitosis, aumento de la permeabilidad endotelial, porque hay un daño endotelial, y gluconeogénesis y lipólisis. Vaya, secundario al daño endotelial, esto pues por las microtrombosis que genera en los vasos,
hay una hipoxia y esta hipoxia lleva a un daño a órganos. Recuerden que cualquier órgano que sea, si no tiene un flujo sanguíneo constante, pues se va a dañar y va a comenzar a alterar su función. Vaya. Esto es importante. Entre las principales causas de sepsis materna tenemos las causas anteparto, intraparto y posparto, y las que se dan generalmente posterior al alta. Anteparto tenemos aborto séptico, infección intraamniótica, neumonía, influenza, pielonefritis, apendicitis, infección de vías urinarias. Entre el intraparto tenemos la infección intraamniótica o coriamnionitis, neumonía o influenza, pielonefritis, endometritis, infección de sitio quirúrgico o fascitis necrotizante e infección de vías urinarias. Y posterior al alta, pielonefritis, endometritis, infección de sitio quirúrgico o fascitis, mastitis, colecistitis e infección de vías urinarias. Vaya, si ustedes pueden analizar el cuadro, factor común, pielonefritis e infección de vías urinarias, ¿verdad? Siempre la cabeza, pero les pongo las demás causas para que no se casen solo con un diagnóstico. No todas las infecciones maternas o puerperales son por infección de vías urinarias. Sí es la más frecuente, pero no solo esa existe, o sea, hay más y tenemos que siempre tener en cuenta todas estas posibles causas. En cuanto a los criterios diagnósticos para una sepsis materna, hay diferentes métodos. A la cabeza, pues la que esté en los lineamientos, y la que ustedes deberían de usar en la unidad de salud es el QuickSOFA. Con 2 criterios positivos ya en teoría ya hacen un diagnóstico que están ante una sepsis. ¿Cuáles son esos? Frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, presión arterial sistólica menor a 100 miligramos de mercurio y alteración neurológica. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Glasgow, ¿verdad? Pero ya al ser estudiado, pues el QuickSOFA tiene una sensibilidad de 0.50 y una especificidad de 0.95. Entonces, pues tan sensible no es. Por eso, en los estudios se ha tomado a bien tomar otras escalas, y ustedes, si gustan, también pueden combinarlos. Claro, todo dejándolo plasmado en su historia clínica, ¿verdad? Tenemos también los criterios de Muse modificados, que entre ellos se encuentran presión arterial sistólica menor a 90, frecuencia cardíaca mayor a 120 y frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, más alteraciones neurológicas. Con un solo criterio de eso, ya ustedes deberían de estar pensando en que la paciente está en una sepsis. Y los criterios de SIRS: temperatura menor a 36 y mayor a 38 grados centígrados, glóbulos blancos menor a 4.000 y mayor a 12.000, frecuencia cardíaca mayor de 90 y frecuencia respiratoria menor de 20. Pero con estas también hay un defecto, y que la sensibilidad sí es de 0.93, pero la especificidad es 0.63. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, la que es un poco más atinada y que está como un mayor equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad son los criterios de MIRS. Entonces, sí es cierto que los lineamientos del Código Amarillo nos rigen a nosotros evaluar el QuickSOFA. Ustedes también tomen en cuenta los criterios de MIRS para tener un mayor acertación en cuanto al diagnóstico. Vaya, un metaanálisis de 87 estudios demostró que los criterios actuales se encuentran en los cambios fisiológicos de la embarazada, exceptuando la fiebre. El SIRS tiene una baja especificidad, por lo tanto presentará varios falsos positivos. El QuickSOFA tiene una baja sensibilidad, por lo cual tendrá varios falsos negativos, y debido al anterior, el hospital carece actualmente de un puntaje de detección de sepsis a pesar de la alta mortalidad asociada de ella. O sea, aquí nos especifica bien que ninguno es tan específico. Por eso se tomó a bien en los estudios, con la colaboración de todas estas instituciones, tomar un modelo de 2 pasos. ¿A qué se refiere un modelo de 2 pasos para hacer el diagnóstico de sepsis? Vaya, el paso 1 es el tamizaje inicial.
Yo vengo, evalúo a la paciente y en el tamizaje inicial veo, o sea, los signos vitales. Si la temperatura está menor a 36 o mayor a 38, si la frecuencia cardíaca está mayor de 110, si la frecuencia respiratoria está mayor de 24 y si los glóbulos blancos están mayor de 15.000 o menor de 15.000 o hay neutrófilos inmaduros o neutrófilos en banda mayor del 10%. Eh, tiene que estar dos criterios presentes para considerarlo que el paso 1 está positivo, que es el paso inicial. Considerar si existe un foco infeccioso y la presión arterial es menor de 65, es suficiente como para catalogarla como sepsis y activar el código. ¿Por qué? Porque ya tengo, por ejemplo, tengo una paciente puérpera que le ingresé como una infección de sitio quirúrgico porque le realizaron una cesárea. Entonces vengo un día, o sea, ella estaba ingresada, le pusimos antibiótico un día y al siguiente día la encuentro en la mañana febril de 38 grados con una presión arterial media menor a 65. Entonces ahí, o sea, no voy a esperar a todos los exámenes porque si se fijan el tamizaje del primer paso lleva un examen que es el glóbulo blanco. Voy a esperar todos los exámenes como para catalogarlo como sepsis. ¿Por qué? Porque ya tengo un foco infeccioso y ya tengo alteración en la presión arterial. Ahora, si solamente cumple un criterio, hay que repetir la toma de los signos vitales dentro de 15 minutos e incluir la saturación. Si la taquicardia es sostenida mayor a 130 latidos por minuto, debe de sugerir que ya hay un daño a órgano. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, ya hablamos de la fisiopatología, una de las principales causas era una disminución en el flujo sanguíneo en cualquier órgano. Y cuando hay una hipoxia en algún órgano, ¿qué hace el corazón? Acelerarse, porque así va a sentir que va a bombear más y que va a poder llegar a todos los órganos que ahorita no están recibiendo el aporte necesario para poder sobrevivir. Entonces, por eso la taquicardia sostenida mayor de 130 sugiere que hay un daño a órgano, ¿sí? La administración, así tengan fiebre o no, la administración de la maduración pulmonar aumenta los glóbulos blancos. Bueno, esto nada más como para que lo tengan en cuenta, porque si la paciente ingresó con una pielonefritis y también tenía una PP y le colocaron que dexametasona o betametasona para la maduración pulmonar, va a tener elevados los glóbulos blancos, ¿sí? Y no tomar signos vitales durante las contracciones, pues porque ya saben que siempre hay alteración, hay una taquicardia por el dolor y puede haber una hipertensión arterial. En cuanto a los criterios, en caso de que el paso 1 tenga dos criterios presentes, tenemos que realizar la confirmación de sepsis con el paso 2. ¿Y cuál es eso? Realizar los exámenes, hemograma completo, tiempos de coagulación, química, gases arteriales, evaluar la diuresis, oximetría y asesorar el estado mental. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, la función respiratoria, vamos a ver que no tenga distrés respiratorio evidenciado por la necesidad de ventilación, ¿verdad? O que haya un desequilibrio en la PO2 y la FiO2, ¿sí? Entonces, si es menor a 300, ya más adelante van a ver la gráfica de SOFA, ya no es Quick SOFA, sino que es SOFA, y ahí lo incluye. ¿Eso cómo lo vamos a obtener? Por medio de los gases arteriales. Por eso ven que ustedes, si han estado en algún código amarillo, ven que a todas las pacientes le tomamos gases arteriales. La coagulación, ya saben que un estado de coagulación predispone a una paciente a un estado procoagulación o a una coagulación intravascular diseminada. Por ende, tenemos que mandar las plaquetas INR y los tiempos de coagulación, ¿verdad? El tiempo de tromboplastina. Van a estar alterados en el momento en que las plaquetas estén menor a 100, el INR esté mayor a 1 y el TPT esté mayor a 60 segundos.
La función hepática también la vamos a ver. Y ¿cómo la vamos a medir? Por las bilirrubinas, ¿verdad? La bilirrubina, pues en general para catalogarla o para que haya un daño a órgano, tiene que estar mayor a 2 miligramos por decilitro, cosa que si se fijan cambia un poco con los trastornos hipertensivos del embarazo. Otro órgano que también vamos a evaluar es la función cardiovascular, en el cual vamos a ver una hipotensión que persiste a pesar de la administración de líquidos. ¿Cómo lo vamos a saber? Que una presión arterial media esté menor de 65, que una presión arterial sistólica esté menor de 85 o que haya un descenso de la presión arterial sistólica de 40 de lo basal. ¿Sí? O sea, si yo tengo una paciente que está menos hipertensa y tiene 140/90, pero también se había diagnosticado una coriomielitis y está haciendo fiebre y tiene taquicardia y vengo, le tomo la presión y tiene 160, ustedes van a decir, no está normal. No, no está normal porque su presión arterial sistólica basal era 140 y ahorita tenemos 100, entonces está hipotensa. Entonces hay que verlo y analizarlo. En la función renal también se evalúa la creatinina mayor a 1.2, un aumento doble de la creatinina de su basal o que la diuresis esté menor a 0.5 ml por kilogramo hora en al menos 2 horas. Asesorar el estado mental, pues si la paciente está agitada, confusa, falta de respuesta según la escala de Glasgow, que esa ya la conoce, y el ácido láctico que esté mayor a 2 milimoles por litro en ausencia de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque hay una alteración cuando la paciente está en el trabajo de parto, hay un aumento del ácido láctico. ¿Y cómo y a dónde vamos a ver el ácido láctico? También en los gases arteriales. ¿Sí? Vaya, en cuanto a esto es lo que les decía, la escala de SOFA es casi el segundo paso de diagnóstico de sepsis. Si se fijan, evalúan tanto pulmones, cardiovascular, hígado, renal, coagulación y también el neurológico. Es casi el segundo paso. Entonces aquí están las escalas de la que evalúa cada una y la puntuación que se le da según el estado de la paciente. ¿Sí? Esto más que todo nos traduce a una infección grave o una sepsis materna. Vaya, si la presión arterial media se mantiene menor de 60 miligramos por más de 15 minutos sostenidos, se hace el diagnóstico del choque séptico. ¿Sí? Importante, no es lo mismo séptico que choque séptico, ¿sí? Porque una paciente que yo tenga la presión arterial menos de 65, ¿qué quiere decir esto? Que no hay suficiente perfusión o aporte de oxígeno y sanguíneo a los órganos vitales, ¿sí? Entonces, por eso hay una disminución o una caída de la presión arterial. Entonces, si yo evidencio en cualquier situación alguna alteración, ya sea del paso 1 o si pasé al paso 2 y me dio igual positivo y yo sospecho sepsis, entonces debo de activar código amarillo y debo de administrar, esto es las acciones si el paso 1 sale positivo. Si cualquiera de los criterios que evalúa el paso 1 salen positivos, yo tengo que hacer activar código amarillo, administrar líquidos endovenosos a 30 cc por kilogramo. No es que le vayan a pasar todo lo que le da, sino que eso es lo más que ustedes les pueden pasar. Por ejemplo, si una paciente pesa 60 kilogramos, por los 30 que le tocan son 1800, ¿sí? O sea, puedo llegar a un límite de 1800, pero depende de cómo está la presión. No es que todo se lo vaya a pasar, porque no todos los códigos amarillos se activan por hipotensión. A veces la paciente está taquicárdica y está febril y se activa, pero la presión arterial está normal. Entonces, obviamente no le voy a pasar los 1800 ml que tengo el límite por el kilogramo peso, ¿sí? Una infusión y tengo que iniciar antibiótico dirigido a la infección que yo sospecho en ese momento. Hay que colocar sonda transuretral, tomar exámenes para
para poder evaluar el paso 2, ya vieron que vamos a evaluar todos los sistemas, como hemograma, química sanguínea, función renal hepática y gases arteriales, ¿sí? ¿Qué tipo de antibiótico vamos a colocar o a indicar según la patología que estamos sospechando? Por ejemplo, si es una infección intramniótica o una endometritis, en el caso de infección puerperal, le vamos a colocar ampicilina 2 gramos cada 6 horas más gentamicina 2 miligramos por kilogramo en impregnación, o sea, en número de 1, y después lo vamos a calcular a 5 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Si es alérgica a las penicilinas, podemos utilizar la clindamicina más la gentamicina, como ya lo habíamos dicho. Si es un aborto séptico, le vamos a indicar cefotaxima 2 gramos intravenoso cada 6 horas más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas vía oral, o podemos ocupar también clindagenta. Pielonefritis aguda, ceftriaxona 2 gramos intravenosos cada día. Si sospechamos un abdomen séptico, un absceso pélvico o una fascitis necrotizante, vamos a ocupar piperacilinato de tazobactam a 4.5 gramos intravenoso cada 6 horas, y vancomicina de 15 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Si es una neumonía, ceftriaxona 2 gramos intravenoso cada día más acitromicina 500 cada día. ¿Qué vamos a hacer cuando ya activemos el código amarillo? Si está embarazada, un monitoreo fetal continuo ante e intraparto, oximetría de pulso hasta que los signos vitales se normalicen, presión arterial media cada 30 minutos hasta que el lactato esté menor a 2, temperatura cada 30 minutos, la diuresis cada hora por medio de sonda transuretral y el estado de conciencia por la escala de Glasgow. Si el paso 2 está positivo, o sea, ya aquí ya estabilicé, ya hice lo del paso 1, activé el código y todo, y ahorita ya reporto los exámenes, entonces, y me sale positivo que hay daño a órgano, entonces tengo que escalar antibiótico, tomar hemocultivos y cultivos dirigidos, no de loquios. Vaya, esto está bien debatido, pero si ustedes me preguntan a mí, creo que el momento de tomar los cultivos es previo al inicio de antibiótico, porque puede ser que yo al principio, cuando activé el código amarillo, no sospechaba o no tenía bien como es estipulado que iba a iniciar antibiótico, pero sin embargo inicio antibiótico de amplio espectro. Como lo vieron, el mayor de amplio espectro del escrema es clindagenta. Entonces inicié clindamicina y gentamicina, pero si yo tomo los cultivos ya cuando tengo la confirmación de sepsis, pues me pueden salir alterados o pueden salir hasta negativos solo con una dosis de antibiótico. Controlar el foco lo más pronto posible y idealmente en menos de 6 horas. ¿Por qué dicen menos de 6 horas? Porque si encontramos un foco, pues hay que tratar de controlarlo. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con un aborto séptico y el aborto es incompleto, lo que tengo que hacer es estabilizar a la paciente y pasarla al legrado, porque hay que extraer todos los restos ovulares que están infectados. Entonces, eso tiene que ser en menos de 6 horas. Si la presión arterial media está menor de 65, debemos de usar del uso de aminas vasoactivas. ¿Por qué? Porque ya pusimos toda la carga y probablemente vaya. Tengo una presión arterial media menor de 65, le coloco 500 cc de líquido endovenoso, le vuelvo a tomar la presión, no me levantó la presión arterial media, entonces le voy a poner otros 500, ya ahí hago 1000, bueno, llego a mi dosis tope que era 1800 para no generar un daño en la madre. Llego a mi dosis tope de 1800 y no mejoró la presión arterial media, entonces inicio aminas vasoactivas porque necesita algo más para poder llegar a su estado de perfusión. Pues normal no, pero si no por lo menos mínimo. Y pues hay referencia a tercer nivel ya cuando hay uso de aminas vasoactivas. ¿Por qué? Porque el uso de aminas vasoactivas generalmente se da en unidad de cuidados intensivos. Y en el hospital pues saben que no hay unidades de cuidados intensivos. Si no mejora la presión arterial o persiste la hipotensión, no administrar más líquidos endovenosos. Acuérdense que el principal órgano dañado en una infección es el endotelio. Y si yo
administro más líquidos endovenosos de la que la madre puede retener, voy a crear un tercer espacio y lo voy a crear más complicaciones en la madre de las que en realidad debería de tener. Vaya, el esquema de antibióticos sugeridos en cuanto a sepsis confirmada, este es diferente porque aquí ya hice el paso 2 y me dio positivo y sí la señora tiene una sepsis. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O qué le voy a cambiar el antibiótico? Por eso le decía. Para cobertura de gram negativos y anaerobios voy a poner piperacilina tazobactam, meropenem o cefepime, ¿sí? A la dosis que dice ahí, 3.37 gramos endovenoso cada 8 horas en infusión extendida o 4.5 gramos intravenoso cada 6 horas. Meropenem, 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Y cefepime de 1 a 2 gramos intravenoso cada 8 horas, más metronidazol, 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. Más la cobertura de los gram positivos, que puede ser o vancomicina o linezolid. Pero linezolid pues no tenemos, pero si hay en algún hospital pues se puede utilizar. Y la vancomicina, que es la más común, de 15 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas. Considerar, según la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que exceptuando la infección intraamniótica, la sepsis no es una indicación de interrumpir el embarazo. En caso que indique la terminación del embarazo de las mujeres con 34 semanas, los corticoides para la malformación pulmonar no están indicados. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, ya antes de todos los estudios que se habían dado, se indicaba, o sea, se creía que una sospecha de sepsis o sepsis era indicación de evacuación del feto. No importa la edad gestacional, no importaba nada. Entonces, ya con los estudios más avanzados que se puede tratar con antibiótico, pues no es necesario la evacuación del feto si el feto no está a término o si la infección no es propia del líquido amniótico, una coriamnionitis, ¿verdad? Entonces no es indicación de evacuación. Y tampoco, como ya lo había mencionado antes, para que no pensaran que era una contraindicación porque elevaba los glóbulos blancos, los esteroides, de colocarlos, no es contraindicación, se puede hacer. En el código amarillo, pues hay diferentes personas que toman protagonismo. El coordinador, que será encargado de dirigir las acciones y evaluar las necesidades ante el traslado del paciente, que generalmente es el ginecólogo. El asistente 1, que es el encargado de monitorizar los signos vitales de la paciente. La oxigenoterapia, idealmente, que generalmente es el anestesiólogo o el anestesista. Y el asistente 2, pues el responsable de la toma de la muestra y el cumplimiento de medicamentos, que generalmente es una enfermera. Para el código amarillo, alertar que se activa con 2 criterios de Quizofa. O sea, como les mencionaba, en los lineamientos del código amarillo está que debemos de evaluar con Quizofa. Ahora ustedes ya tienen conocimiento y pueden ver que hay otras escalas también para evaluarlo. La evaluación de primera hora, hay que aportar oxígeno. Si la paciente está demasiado taquicárdica es porque hay una hipoxia en algún órgano y hay que aportar oxígeno. Si ustedes activan un código amarillo en la unidad de salud porque tiene 130, 140 de cardíaca y 38 de temperatura con presión normal, pues ustedes saben que el corazón está bombeando más, es porque les hace falta oxígeno a algún órgano y tienen que aportar oxígeno. En las unidades de salud sí hay oxígeno. Toma de hemocultivo, gases arteriales para ver lo del lactato y la sonda vesicana. La antibiótico-terapia, que ya vimos que es la antibiótico-terapia dirigida, o si ya sospechamos sepsis, pues según para mayor cobertura, gram negativos y gram positivos. Y la fluidoterapia, como les dije, generalmente puede ser solución salina normal al 0.9% o Harman de 1.5 a 2 litros en las primeras horas. Vaya, esto antes se hacía así, se hacía como de cajón, pásenle 1000, pásenle 1 litro y después pasen el otro, pero por el daño endotelial se evidenció que tenía que ser como escalonado y no debería de pasar
por eso se hace por kilogramo peso ahora, entonces no debería pasar el rango que les da por kilogramo peso. Y pues si no logramos estabilizar a la paciente, pues se refiere al tercer nivel por necesidad de unidad de cuidados intensivos, pero de lo contrario se puede manejar muy bien el segundo nivel. Las siguientes 6 horas después de activar el código, hay que extraer las muestras microbiológicas en función del foco, que son los cultivos, antitérmicos o analgésicos endovenosos si se precisan, corregir la alteración hematológica, electrolítica o metabólica que pueda tener por el daño multiorgánico, controlar el foco infeccioso de ser posible, retirar catéter, drenaje de acceso, laparotomía, legrado, histerectomía o majoforectomía, según sea el caso. Solicitar las pruebas de imagen oportunas, ultrasonografía abdominal, pélvica, rayos X, si se sospecha una neumonía. Y las interconsultas pues con las especialidades si precisan, que generalmente vienen siendo medicina interna, cirugía bien poco. Valorar la necesidad de interconsulta UCI, valorar la necesidad de fármacos vasopresores, que ya dijimos que era por la presión arterial media menor de 65, y después de la restitución de cristaloides, usar inotrópicos si la saturación es menor a 70%, valorar la necesidad de catéter de vena central, pues por la colocación de aminas vasoactivas, valorar la necesidad de hemoderivados, si así sea el caso, por ejemplo, una plaquetopenia menor a 100.000 o menor a 50.000, pues se valora. Repetir, acuérdense que también puede provocar una hemólisis y la hemólisis puede provocar una anemia. Repetir determinación de niveles de lactato si cuenta con la capacidad instalada, no todos contamos con eso, ¿verdad? Al inicio del control estricto de la glicemia, que tiene que estar menor de 180, y el protocolo de insulina si es necesario. Acuérdense que un estado en la fisiopatología aumentaba la gluconeogénesis, por lo tanto vamos a tener una paciente con hiperglicemia. La profilaxis de las úlceras, pues si es una paciente que está encamado demasiado tiempo, pues podemos ocupar un colchón antiescara, o la movilidad de la paciente cada 2 horas. Profilaxis de tromboembolia, heparina de bajo peso molecular, importante porque ya sabemos que las pacientes son predisponentes a coagulación intravascular diseminada. El uso de esteroides en choques sépticos refractarios al uso de aminas vasoactivas ayuda a producir, bueno, acuérdense que todos los factores proinflamatorios están desencadenados, y si yo ocupo un esteroide, lo que voy a hacer es disminuir esos factores, disminuir la inflamación. Revalorar el uso de antibióticos cada 24 horas según la evolución del paciente y el reporte de los cultivos. Acuérdense que si ya le iniciaron un antibiótico, pero si en 2-3 días no miran mejoría y todavía no tienen los cultivos, pues no es que se van a casar y van a dejar con ese antibiótico a la paciente toda la estancia hospitalaria, porque si no, nunca va a resolver el caso. Y eso es todo. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen dudas? Doctora, podemos utilizar de bibliografía lo que es la parte de protocolos de hemorragias en código amarillo, ¿verdad? Hemorragias no. Código amarillo es sepsis. Código amarillo. ¿Qué bibliografía podemos utilizar de referencia? Pueden utilizar el lineamiento de código amarillo, pero también en los lineamientos están las infecciones puerperales y siempre su Williams. Sobre una consulta. Diga. Los antibióticos que menciono profilácticos, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En los lineamientos? ¿O a qué se refiere? Sí, sí, no sabía si estaban ahí, o sea, los que mencionó que se podían administrar en el paso 1 cuando se confirma el paso 1. Todos esos están en los lineamientos. ¿Otra duda? Sí, doctora, una consulta. En el caso, para poder estabilizar a la paciente, ¿cuál sería mejor de utilizar? ¿Harman o solución salina? Cualquiera de los dos, pero de preferencia Harman, porque tiene como menos electrolitos, o la cantidad es como un poco
para que no se vayan al tercer espacio, sino que no produzcan que un edema agudo de pulmón o alguna otra. Pero cualquiera de los dos se puede utilizar. Si no tienen, pues puede ser solución salina. Igual lo describen los lineamientos. Aunque en el caso siempre, porque casi en todas las de emergencia que nos han llegado, siempre mencionan que tienen, que se le ha pasado un Harman de 500 cc a chorro, ¿verdad? Entonces por eso le consultaba si necesariamente tienen que ser 500 a chorro y después colocarlo de más en 1 kilo de peso, o... No, o sea, usted puede valorarlo, por eso les digo, o sea, pueden tener fiebre, taquicardia, o sea, criterios para activar código amarillo, pero la presión arterial está normal. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer por kilo de peso, ver cuánto es su mayor cantidad y pueden colocarle, si están normotensa, a veces hasta hipertensa están, o sea, con 300 cc que le pase es suficiente, o sea, no es obligación en sí. Se valora o más que todo es guiado para las pacientes que tienen hipotensión, que hay que darle reanimación hídrica. Ok, gracias, doctora. ¿Otra duda? ¿Alguien más? Bueno, si ya no tienen dudas, pues hasta aquí llegamos. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.